Quedaron sin los padres, sí, sí. Entonces, afloró lo malo, o sea, lamentablemente apareció lo malo, que es el secuestro de chicos y la venta de chicos al país vecino, a República Dominicana. Entonces, con el jefe de la misión del componente policial, tuvimos un trabajo muy fuerte en el control y bloqueo de todos los puntos limítrofes y controles aleatorios para tratar de determinar si los menores que estaban circulando eran familiares directos o no. Y también preservar el orden, porque tengan en cuenta que el terremoto también impactó en la cárcel. Claro. Quiere decir que la cárcel que estaba en una zona se desmoronó parte de una pared y muchos presos escaparon. Entonces, lo que tuvimos que trabajar también es en recapturar a todos los presos que se habían fugado. Estamos para Cascos Azules y Halle con vos, por FM Soldados 87.5, y es un gusto poder contar con la voz del comandante Basilio Romero, jefe de CENCAPOPAZ, el Centro de Capacitación para Operaciones Policiales de Paz, que entrena y capacita a las fuerzas y a los gendarmes para las misiones de paz en Naciones Unidas y para representarnos en otras partes del mundo. Estamos con Ayelén de Ángelo, también de FM Soldados, y le damos la bienvenida al comandante Basilio y le queremos preguntar cómo está, cómo se encuentra. Buenos días a toda la audiencia. Me encuentro bien, estoy acá en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Es un placer poder compartir con ustedes en esta mañana. Así que a su disposición para lo que necesiten que les comente. Ayelén tenía una pregunta para hacerle. Sí, sí. En mi caso particular he hecho la capacitación de reportera en zonas de conflicto digamos, en Caico Paz, y efectué en Uruguay, en la ENOPU, el curso de lo que es la defensa de civiles, digamos, y niños, defensa de civiles, mujeres y niños. Y me gustaría que nos dé una explicación, usted, comandante Romero, jefe de CENCAPOPAZ, ¿qué hace el personal de seguridad de gendarmería concretamente en Naciones Unidas? Sí, nosotros tenemos un aporte como país contribuyente de las Naciones Unidas en las distintas misiones de paz. Todo depende también del tipo de mandato de la comisión donde nos desplegamos. Por ejemplo, algunas comisiones son comportación de armamento, donde el enfoque del Policía de Naciones Unidas es brindar la seguridad y restablecer la paz. En otro contexto de misión de paz, como por ejemplo en la última comisión que estuve en Sudán del Sur, la comisión nuestra es de Policía de Naciones Unidas, pero es sin armamento, o sea, es más de asistencia a una nueva denominación que son los POC Site, que son los lugares, los campamentos donde están las personas internamente desplazadas. Es otro contexto que se vive de lo que antiguamente, en la época de los años 90, estaban los refugiados en los conflictos de Europa del Este, de Yugoslavia, Croacia, de Kosovo. Era otro contexto donde la persona escapaba de su país y pasaba a la categoría de refugiado. En este nuevo contexto global de misiones de paz, por ejemplo en Sudán del Sur, las personas que son internamente desplazadas son sudaneses,
pero son de otra tribu. Entonces es ahí donde interactúan las Naciones Unidas y da un punto intermedio brindando la seguridad a las personas que son minorías o son reducidas por su condición de tribu, que son en diferencia con el gobierno que está de turno. Por eso se llama campamento de personas internamente desplazadas. Y dígame, O actualmente, sea, ay, disculpa, no, todo ¿querías bien. preguntarle? Porque yo quería No, no, preguntarle continúa. actualmente, ¿en qué países tenemos desplegados en misiones? ¿Ustedes en qué países, en qué misiones? Gendarmería actualmente tiene personal en 2 comisiones al exterior en el marco de las Naciones Unidas. Una es en Sudán del Sur, que es la misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur. Actualmente tenemos 4 efectivos y están próximos a ser desplegados, posiblemente para principios de diciembre, para principios de mayo, 5 efectivos más, haciendo un total de 9 efectivos en Sudán del Sur. Y los otros efectivos que tenemos están en la misión de verificación de Colombia, que es una misión totalmente distinta porque en Colombia lo que hace el personal no viste el uniforme, se maneja de ropa civil, simplemente se identifica con chalecos identificatorios de las Naciones Unidas. Y el enfoque de la misión de Colombia es totalmente respecto a lo que es la FARC. Es el desarme, eso claramente fue por etapa. En una etapa fue el desarme, después la concientización y la urbanización de las personas que fueron guerrilleros de la FARC, y lo que se trata de buscar es la reinserción en la sociedad, o sea, reinsertarlo a una vida democrática, a una vida de comunidad, porque tengamos en cuenta que muchos de estos combatientes guerrilleros han nacido en la selva. Entonces, Naciones Unidas intercede en este aspecto y se crea estos campos, campamentos donde se lo va instruyendo a las personas, se le va dando clases de urbanidad, clases de democracia, de costumbres, de cómo se maneja un ámbito urbano, para que así en el paso a paso de lo que es una comisión de las Naciones Unidas se vayan reinsertando a la sociedad. Actualmente en Colombia hay 2 efectivos, y también próximamente a fines del mes de abril hay otro grupo de 5 efectivos más que están pronto a ser desplegados. ¿Y cuáles son los mayores desafíos que presentan cuando tienen que capacitar al personal para desplegar en misiones de paz? ¿Qué cursos toman? ¿Cómo es la preparación? ¿Cuánto tiempo lleva esa preparación? ¿Qué factores se toman en cuenta también para elegir al personal que va a representarnos, ¿no? Bajo el mandato de Naciones Unidas? Sí. Mayormente hay una serie de requisitos que se debe cumplir para ser coincidente con lo que nos exige las Naciones Unidas. Por ejemplo, uno de los requisitos es ser mayor de 25 años de edad, tener 8 años de servicios como mínimo en la fuerza, y en razón de eso nosotros hacemos la difusión correspondiente a todas las unidades del despliegue, donde de carácter voluntario, todo aquel personal que se siente capacitado, le interesa y maneja algún tipo de idioma, ya sea inglés o francés, se postulan y vienen acá al centro de capacitación para operaciones policiales de paz. Inicialmente nosotros hacemos un examen de nivelación, de ingreso, donde se los evalúa en conocimiento de idioma, comprensión escrita, gramática, expresión oral,
se hace una entrevista con las profesoras de inglés y con las profesoras de francés, donde las profesoras que son las idóneas en la materia nos dan a nosotros nos dan los informes de quiénes son los que están mejores preparados y quienes están en condiciones de sobrellevar el curso. El curso en sí dura un ciclo escolar, o sea, dura todo un año. O sea, comienza en febrero, o en este caso a mediados de febrero, y finaliza a fines de noviembre. Es un curso bastante extenso y tengan en cuenta que nosotros no nos enfocamos en enseñarle idioma a los cursantes. Ellos ya tienen que venir, el cursante tiene que venir ya con un conocimiento intermedio o avanzado de idioma, y lo que nosotros profundizamos es en todo aquello que atañe a las Naciones Unidas. Las reglas de empeñamiento, las normativas, las regulaciones, y los vamos preparando en una segunda etapa, los vamos preparando para lo que vendría a ser el equipo de selección y de examen que viene mayormente cada 2 años, que se denomina, bueno, el SAT, que es el equipo que vienen y evalúan a todos los postulantes que nosotros presentemos. Así que es un desafío importante, y lo que Naciones Unidas nos exige no es muy alejado a nuestra estructura y forma como gendarmes. O sea, nosotros tenemos un formato educativo basado en la disciplina, basado en el apego a las normas, y Naciones Unidas lo que exige tiene una regulación bastante similar. Lo que nosotros tenemos los reglamentos, Naciones Unidas tiene las reglas de empeñamiento. Entonces, es algo que es incorporar nuevos conocimientos al personal de oficiales y de suboficiales que vienen al centro a capacitarse. Ayelén, tenías una pregunta para el comandante Basilio Romero. Sí, claro. La verdad es que me motivan muchísimas preguntas, pero sé que el tiempo es corto, tenemos 30 minutos, y me interesa muchísimo el rol de la mujer en Gendarmería, en las operaciones de paz, y con qué designación van, si van como los hombres como observadores militares. En el caso nuestro, nosotros, al ser de una fuerza intermedia como Gendarmería, nosotros estamos en el marco de Policía de Naciones Unidas, lo que se denomina el UNPOL, United Nations Police Officer. Entonces nosotros, cuando somos desplegados a las distintas áreas de misión, no vamos con una designación de un cargo. Nosotros arribamos al área de misión, le hablo puntualmente de Sudán del Sur, que es donde yo estuve y que recientemente tenemos femeninas incorporadas, y prontamente hay otro personal femenino que parte para allá. Uno arriba al área de misión, hace las actividades iniciales administrativas, abrir la cuenta bancaria, la acreditación de la identidad de Naciones Unidas, control de documentación, y hay un periodo que se llama el Induction Training, que es la introducción al área de misión. Bueno, en esa semana cada uno de nosotros tenemos un currículum, tenemos una experiencia que eso se le brinda a la División de Recursos Humanos de la misión. Entonces ahí nos sometemos a una entrevista, y en base a esa entrevista, concluyendo con la semana, que es parte de la introducción al área de misión, salimos con un pase interno, que puede ser en la capital del país o al interior. Puede ser, en el caso de las mujeres, mayormente las mandan, si es la primera comisión, las mandan a la actividad del control policial de los campamentos de las personas internamente desplazadas, para que tengan conocimiento de cómo es la actividad de un policía de calle. Y también se trabaja mucho con cuestiones de género. Tengamos en cuenta que en estos países como
como África. Es una cultura muy distinta a la nuestra. La visión del hombre africano, puntualmente del sudanés, es distinto cómo la ve a la mujer a cómo la vemos nosotros. Entonces todo un cambio de visión, un cambio de trato con el personal femenino. Y usted Perfecto. también, sí, es como que tienen que adentrarse en la cultura de los países y las costumbres para, digamos, simpatizar con y estar más cerca de la comunidad local, ¿no? De la gente local. También Claro, ustedes, sí, sí, nosotros cuando tenemos este entrenamiento introductorio al área de misión, nos dan clases sobre cómo es la cultura del país donde estamos, cómo es la historia, cuál es el gobierno de turno, cuál es el motivo del conflicto y bueno, después información preventiva, cuáles son las enfermedades que son propias del continente y del área, o sea, ya sea la fiebre amarilla, el ébola, fiebre tifoidea, que son propios del África. Y en esa semana recibimos toda la información necesaria, como también, por ejemplo, en qué lugares para Naciones Unidas se decreta como zona roja, zona prohibida, peligrosa, y qué lugares se decreta como zona verde, una zona accesible y confiable para poder circular. Cuando uno se encuentra en una misión de paz, también tiene un horario para circular. ¿Por qué? Por todas estas cuestiones de seguridad. claro. Y usted también estuvo en Haití y tuvo la oportunidad de viajar a Jordania para tomar exámenes. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque también estuvo tomando exámenes a otras fuerzas para desplegar dentro de las fuerzas de Naciones Unidas, no solamente argentinos. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, sí, sí. Sí, realmente fue una experiencia muy, muy motivadora y fue una experiencia, yo diría, estar del otro lado de haber sido examinado tantas veces, ponerse en la piel del evaluador, del examinador. Eh, bueno, en la oficina que yo trabajaba en la oficina de coordinación de las FPU, que son las unidades de contradisturbio. Nosotros desde esa oficina, en conjunto con mis compañeros de trabajo, que son policías de otros países, como por ejemplo Turquía, Indonesia, Canadá, Malí, Estados Unidos, Jordania, Bangladesh, bueno, a cada uno de nosotros nos tocaba ir a un país a tomarle examen al personal que después iba a ser el próximo relevo del contingente que se encontraba en Haití. Bueno, a mí me tocó Jordania, así que salí desplegado desde el área de misión, desde Haití. Me fui con un vuelo vía Nueva York hasta la capital de Jordania, hasta Amán. Una vez llegado en Amán, nosotros tenemos ya el protocolo y el formato de cómo son los exámenes, y así que bueno, en mi caso puntual le tomé exámenes alrededor de 170 oficiales de policía de la Gendarmería y de la Policía Jordana. La diferencia puntualmente es porque en ese momento, en ese año, en el año 2010, ellos cubrían dos contingentes, uno en la misión de Darfur, en África, y la otra en la misión de Haití, donde yo estaba trabajando. Así que fue todo un desafío, puntualmente algo anecdótico es que uno siempre cuando toma un examen escrito, uno para cotejar y corroborar que el examen sea genuino, que no se hayan copiado, uno le pide la hoja donde toman notas. Sí. Bueno, yo puntualmente le pedí las hojas a todos los oficiales para ver si se habían copiado. El único detalle que me pasó es que ellos tomaron nota en árabe, en el idioma que ellos manejan. Claro. Entonces, para mí fue algo que quedó para mí, o sea, algo que me causó gracia, que yo quería cotejar si ellos habían bajado la información, pero claro, estaba todo
toda la información bajada de los exámenes de audio en árabe. Entonces, lo único que pude corregir y poder comprobar eran los números, la fecha, la hora, las cantidades, hasta ahí sí, pero después lo que eran las palabras, realmente ahí me di cuenta que me encontraba en Jordania. Claro, y aparte del árabe, que se escribe totalmente distinto de lo que escribimos nosotros. Exacto, totalmente. Y bueno, en ese sentido, a nosotros nos pasa lo mismo acá, cuando nosotros, por la rapidez de bajar la información de los exámenes, cuando nos hacen escuchar un caso para después hacer un informe o un reporte, nosotros en la rapidez de poder contar con la cantidad de datos posible para armar un relato de todo lo que se escuchó, a veces escribimos en inglés, en castellano, con símbolos. El tema es bajar la información para después trasladarlo a un informe, que eso es lo que puntualmente el examinador corrige. Y yo creo que ahí me di cuenta que el examinador, cuando viene acá a la Argentina, y es de otro país, como puede ser americano, francés o africano, le debe pasar lo mismo. Debe querer agarrar la hoja de notas y se va a dar cuenta que algunas palabras son en inglés y otras en castellano. Son todas esas peripecias que tienen que pasar, ¿no es cierto? Ayelén Sí, sí, sí. tenía también Sí, otra pregunta sí, para esto tiene que hacerle. ver, sí, con la coyuntura actual, que obviamente es la pandemia, el COVID-19, cómo influye en el trabajo operativo de los observadores militares, hombres y mujeres que se desplazan en las operaciones de paz, y cómo ustedes se adaptan hoy a los protocolos establecidos en ese desplazamiento, porque no debe ser nada fácil. Es un periodo en el cual hay que asumir la cuarentena y cómo lo manejan ustedes. Sí, el contacto que yo tengo con los efectivos que son desplegados a las distintas misiones, como son del sur y Colombia, es todo un desafío porque eh, también uno recibe la vacunación que debería aplicarse propio del continente donde uno va a ser desplegado. Entonces, sumado a eso, está en el predespliegue un periodo de cuarentena antes de tomar el vuelo. Uno Okay. toma el vuelo, sale desplegado al área de misión, llega al área de misión y se vuelve a tomar otro periodo de cuarentena. De O sea, cuarentena. son prácticamente 14 días en la Argentina, 14 días en aislamiento preventivo, previo a salir al exterior, se toma el vuelo internacional, se llega al área de misión y una vez ahí se vuelve a tomar otro periodo de 14 días para confirmar de que realmente no está contagiado en este caso de COVID. Y después, posterior a ese aislamiento preventivo, recién comienza todo el proceso de inicio en el área de emisión, de la acreditación, la acreditación, los formularios administrativos y todo el trámite inicial. Pero eso es lo que sé que se está haciendo. ¿Y Nosotros acá, actualmente sí, ustedes van vacunados contra el COVID? sí, sí, sí. El personal que Ok, está siendo desplegado se toma con mucha antelación y se están desplegando ya vacunados. Nosotros perfecto. acá en febrero, cuando comenzamos el curso, nosotros lo que le hemos pedido a todos los cursantes que venían a postularse es que nos traigan un PCR negativo, que se hagan el hisopado, porque tenemos gente que ha venido de todas las provincias del país. Y bueno, los Claro. que están acá en Buenos Aires no fue tan necesario porque están dentro de la provincia de Buenos Aires. Me refiero al que está en Campo de Mayo, al que está acá en Luján, el que está destinado dentro de la provincia de Buenos Aires, ya sabemos que está con todos los cuidados y está dentro de su ambiente. Distinto al que venía de Jujuy, de Salta, Neuquén, de Formosa, de otras provincias. Y Perfecto. el 26 de mayo, el Centro de Capacitación para Operaciones Policiales de Paz cumple 27 años. ¿Qué tienen Así es. planificado para esa fecha en este contexto también de pandemia, ¿no? Que es muy difícil porque antes se hacían
formaciones, celebraciones, o Sí. bueno, en este momento con el COVID-19, con el nuevo rebrote que hay, ¿qué tienen planificado para festejar, digamos, estos 27 años desde su creación? Sí, estamos pensando en algún tipo de publicaciones virtuales, porque lamentablemente presencialmente no podemos hacer nada, así que dependiendo de cómo arranquemos el mayo, lamentablemente no se puede avisorar a futuro a ver qué nos va a pasar, porque estamos con medidas propias del gobierno, ¿no es cierto?, con restricciones y medidas preventivas que hacen que nos cuidemos todos. Así que lo más probable es que hagamos una formación interna con los que estamos acá, con los cursantes, con el director de la escuela y el personal que está presente. Y si la situación nos permite, bueno, haríamos algo un poquito más amplio, pero por lo pronto sería algo más puertas para adentro. Lo que sí estamos trabajando y estamos preparando algún tipo de presentación con algo de historia para que sea manejado por el personal de prensa y difusión de Gendarmería a modo de festejo del aniversario. Claro, y porque 27 años es un número, con Totalmente. historia, con anécdotas, con logros, con aciertos. ¿Cuáles piensa que fueron, a su criterio, los mayores logros de la creación de este centro? Los mayores logros fue en la difusión que se hizo a través del personal que fue desplegado a las distintas áreas de emisión. Tengan en cuenta que nosotros anteriormente, en otro contexto global, habían muchas más misiones de paz. Entonces, estamos hablando de un volumen de efectivos mucho mayor al de ahora. Misiones de paz teníamos en Malí, en Sierra Leona, en Angola, en Croacia, en Bosnia, en Chipre, bueno, en Haití. Entonces, cada vez que el personal de oficiales y suboficiales regresaba, hacía extensivos sus conocimientos y sus experiencias en las áreas de misión, y eso a nosotros nos fue dando mayor cobertura de qué es lo que hace el gendarme en las misiones de paz. Y eso también logró a que la mayoría de los efectivos se interesen en capacitarse en idioma y en trabajar con Naciones Unidas, representando al país y bueno, representando a la Gendarmería. Puntualmente, cuando nosotros nos desplegamos a las misiones de paz, uno se enriquece de muchos conocimientos, hay una apertura de mente amplia, porque ante distintas situaciones policiales o de conflicto o administrativas que tenemos, uno trabaja en paralelo con diferentes policías de diferentes países. Entonces, la amplitud de resolución de conflictos o resolución de tareas es muy útil. Es muy útil y muy enriquecedor. Ayelen, ¿tenés alguna pregunta para hacerle? Sí, estaba pensando en algo que no tiene que ver con las misiones que él estuvo, pero que aconteció hace muy poco tiempo, que fue el atentado en Congo al embajador italiano. ¿Y en qué contexto de seguridad ustedes manejan y, y trabajan también para capacitar a sus hombres en función de estos imprevistos, pero que no dejan de ser, de estar en el contexto de la coyuntura actual, ¿no? En esas Sí, misiones? sí, Naciones Unidas tiene distintos protocolos ya armados dependiendo del área de misión. Claramente cada director y cada jefe de misiones de paz tiene una oficina bueno, de inteligencia y de enlace donde ellos reciben la información de cómo se trabaja en estas distintas misiones de paz.
Ante un hecho así, que es algo más específico de embajada, se siguen los protocolos establecidos. Mayormente, dependiendo de la gravedad del atentado, hay un repliegue que se hace y se pase en una situación de emergencia. O sea, se preserva siempre la vida de las personas por sobre las cuestiones edilicias o las cuestiones de muebles. O sea, en realidad lo que Exacto, interesa es obvio. replegar a la persona. Nosotros, Gendarmería, hemos tenido casos en otras sedes diplomáticas donde la situación del país se puso realmente muy grave y bueno, se tuvo que replegar al embajador, inclusive a veces los embajadores también están con sus familias, así que se preservó la vida de la familia, del embajador y se los retiró de la sede diplomática y se los llevó a un país vecino para preservarlos. Como por ejemplo pasó en Haití Claro. en el 2010 con el terremoto. Claro. El embajador, bueno, justo el punto del terremoto, que es un desastre natural, fue justo en la zona donde está la sede diplomática, y bueno, ahí se tuvo que resguardar el embajador, la custodia, que oportunamente esa custodia era personal de Gendarmería, se lo retiró al embajador y a los diplomáticos que trabajan a una zona segura, alejado de donde fue el epicentro del terremoto. Y usted que estuvo justamente en el terremoto, en ese momento tan crítico, donde fue una de las catástrofes más devastadoras de la historia de la humanidad, ¿qué le tocó, digamos, en su misión? Porque como es sabido, surgen estos improvistos. ¿Cuál fue su accionar en ese momento específico, ¿no es cierto? Además de, bueno, replegar al embajador, ¿qué momentos tuvo que vivir y qué le puede contar a la audiencia de su experiencia allí justamente en el terremoto del 2010? Sí, yo fui desplegado el 25 de mayo del 2010, porque eh, a mí me notifican en enero de que salí seleccionado para ir a la comisión de MINUSTAH, de la Misión de Naciones Unidas en Haití. Bueno, el 12 de enero fue el terremoto, así que nuestros desplazamientos quedaron postergados porque se tomó como primera medida los cascos blancos, que es todo lo que es ayuda humanitaria. Sí. Entonces nosotros fuimos desplegados mucho después. De igual manera, del terremoto de enero a mayo no hay mucha distancia. Nosotros una vez que llegamos en mayo nos encontramos con una zona bastante devastada, eh, inclusive el Palacio Presidencial y las zonas de Puerto Príncipe fue donde más impactó el epicentro del terremoto. Eh, el desafío que nos tocó ahí fue primero restablecer el orden, porque había mucho estado de nerviosismo, muchas personas desaparecidas, personas abandonadas. Había que tratar de darle mucha asistencia a la cantidad de personas que quedaron a veces sin saber dónde estaban sus hijos, o los hijos sin saber dónde estaban sus padres. Entonces, en ese momento Naciones Unidas generó y creó los IDP Camp. Los IDP Camp son los campamentos donde se fueron acumulando las personas, se fueron identificando los adultos, los menores, quienes eran, para tratar de buscar a sus familiares. Desde el punto de vista policial, lo que nos tocó a nosotros es preservar a los menores, porque comenzaron a aparecer muchos delitos, mucho secuestro de menores, mucha venta de chicos que quedaban desamparados, producto del terremoto que, bueno, lamentablemente mucha gente falleció en ese desastre natural. Claro, quedaron sin los Entonces padres. quedaron sin los padres, sí, sí. Entonces afloró lo malo, o sea, lamentablemente apareció lo malo, que es el secuestro de chicos y la venta de chicos al país vecino, a República Dominicana.
Entonces con el jefe de la misión del componente policial tuvimos un trabajo muy fuerte en el control y bloqueo de todos los puntos limítrofes y controles aleatorios para tratar de determinar si los menores que estaban circulando eran familiares directos o no. Y también preservar el orden, porque tengan en cuenta que el terremoto también impactó en la cárcel. Claro. Quiere decir que la cárcel que estaba en una zona se desmoronó parte de una pared y muchos presos escaparon. Entonces, lo que tuvimos que trabajar también es en recapturar a todos los presos que se habían fugado. Tuvieron un Así trabajo. que, sí, todo lo que fue, desde que yo llegué en mayo, todo lo que fue junio, julio, hasta diciembre, se trabajó bastante en recuperar menores y en recapturar a los prófugos de la cárcel que se habían escapado producto del terremoto. Al haberse eh, fraccionado un lateral de la pared de la cárcel, bueno, las construcciones son precarias, claramente alrededor de 100 reclusos se fugaron. No se fueron muy lejos, simplemente se quedaron en las zonas, en los barrios más complejos de Haití. Entonces, después se realizaron distintas operaciones de allanamiento que trabajamos en Puerto Príncipe con el Ejército de Brasil y con el equipo SWAT de Jordania y de Canadá y con las unidades de contradisturbios de Nepal, Nigeria, India, Bangladesh y había un componente de España. En esos momentos, claro, uno se ve conmovido por toda la situación, ¿no es cierto? Comandante Basilio Romero, queríamos brindarle este espacio para su reflexión final, para que nos diga su pensamiento acerca de si sirven las misiones de paz, qué les aportan, de acuerdo a su experiencia, y qué les recomendaría también a los que quieren participar y desplegarse en misiones de paz. Y les agradezco muchísimo a Yelén D'Angelo por su participación. Gracias, gracias. Bueno, yo desde mi experiencia, desde mi primera comisión, que fue cuando tenía 25 años de edad, en el año 2001, hasta ahora, yo considero que el trabajar en Naciones Unidas nos permite crecer mucho en lo profesional y en lo personal. Uno circula por tantos países donde las circunstancias que se viven, algunas son bastante críticas, a veces son de conflictos bélicos, otras veces son de cuestiones de desastres naturales, pero nos permite a nosotros crecer humanamente en el aporte, crecer humanamente en hacer nuestro granito de arena, nuestro aporte en esas comunidades, en esos países donde es importante transmitirle la seguridad que se necesita, darles a entender que existe otra manera de vivir y de sobrellevar la vida y tratar de crecer en todo sentido, tanto en lo personal como en lo profesional. Eh, al personal que le interese trabajar con las Naciones Unidas, yo estoy seguro que, que van a comprender la importancia de, el significado de mantener la paz. El mantener la paz es una esencia que a nosotros globalmente nos importa y nos interesa para tener una sociedad, globalmente hablando, mucho más entendible y comprensible para todos. Eh, Así que yo considero de que realmente más allá de capacitarse y además el hecho de hablar otro idioma nos facilita el camino
para crecer mucho, y también, hablando como padre de familia, el hecho de capacitarse es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos. Ser una persona adulta que continúa estudiando, continúa capacitándose y tratando de ayudar a la gente, en el caso nuestro en materia de seguridad. Así que yo creo que el mejor ejemplo que uno puede darle a los compañeros de trabajo y a los hijos, el hecho de estudiar y capacitarse. Muchísimas gracias, comandante Basilio Romero y excelente Ángelo. Para nosotros eso es una gran alegría, es una tristeza porque nunca debí celebrar esto. Pero hoy lo celebro, hoy lo celebro. Y creo que con esto toda la Argentina debe dar vuelta una página. Una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.